en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en un poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. ¿Cómo están, queridos amigos? Ahora estamos hablando del Quijote porque un día como hoy se celebra la primera parte que se escribió, la primera parte de El Quijote de la Mancha. Y le doy la bienvenida a Paola. Gracias por recordarnos, querida Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenidos al siglo XVII. Muy bien. Perfecto. Muy contento de empezar María, esta jornada. muy buenos días y a todos en el foro, bienvenidos. Un día como hoy se celebra que se escribió la primera parte del Quijote. Cuéntanos un poco, Sí, por se favor. publicó en Madrid, Ok. fue la primera vez que se publicó, bueno, una de las obras más traducidas. Y 10 años después, o sea, en 1615, se publicó la segunda parte. Esta primera parte, bueno, hay un narrador omnisciente en tercera persona, es decir, este narrador que todo lo sabe. Sabe cómo piensan sus personajes, por lo que están pasando, qué es lo que les preocupa, qué es lo que va a pasar, lo que no ha pasado. Y esta primera parte tiene 52 capítulos, un prólogo y se divide en 4 partes. La segunda parte ya no se divide en partes, solo son 74 capítulos y un prólogo. Y es muy interesante saber que El Quijote lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra mientras estuvo encarcelado en Sevilla. Ahí fue donde no solamente escribió El Quijote, sino también escribió Los Tratos de Argel y Los Baños de Argel. Fue la época en la que fue más productivo, ¿no? Y bueno, no tenía mucho que hacer, pero bueno, vamos, El Quijote, pues una de las novelas de caballería más importante, incluso que sienta las bases de la literatura moderna, ¿no? Él fue soldado. Sí, de hecho, también se le conoce como el Manco de Lepanto. El Manco de Lepanto. Y yo tengo una duda que me sale ahorita. Ahí va el buscapiés. ¿Qué mano perdió en Lepanto? Y si escribió el Quijote con la izquierda, porque es más probable perder la derecha en batalla siempre, porque es la mano que arriesgas más con el sable o... y sí, fíjense, y si eso tiene una consecuencia neurofisiológica al hacerte de repente zurdo por necesidad, ¿no? Y si eso lo habrá hecho más creativo para la de dudas, ¿sí? Si esa es tu pregunta, qué larga es para una corta contestación, la derecha. Ah, bueno, pues y qué bueno que perdió la derecha porque con la izquierda se Pues igual era inspiran mejor. zurdo. Aunque eran vistos como locos y los obligaban sí. a escribir como diestros. Pero es que pierde la mano mucho después. Ah, no, mucho antes. Sí, Mucho no, antes. pues sí. El De hecho, antes él es de hecho eso. prisionero en Lepanto y por Sí. eso es que pasa todo este tiempo en cautiverio hasta que lo rescatan. Entonces, rescatan con dinero, Ahora, no de que él lo no salvan. escribe una novela. Él escribe una entrega en fascículo Sí. que termina siendo La gran novela. la gran novela. pero una Es, novela. es que es una sátira de lo que eran publicaciones en fascículos, que eran muy comunes las novelas romances estas. Esto es de lo que él se burla, ¿no? Por cierto, es ironía, ¿ok? No es un manual, no es un ejemplo, es un mal ejemplo. Pero bueno, tiene mucho arte cómo se burla de Pero él. después en la generación del 98, Unamuno lo retoma porque es muy interesante, no solo su manera en cómo está presentada y la ironía y demás, sino la belleza que tiene Sancho Panza, Ajá. porque el héroe es Sancho, porque el otro está loco. Ajá. Pero sabiendo que el otro está loco, lo sigue. Sí. Eso es una gallardía de un hombre que lo ponen desde todas las ilustraciones de Doré y demás. ¿Cómo lo ponen? Lo ponen como un hombre rechoncho, pequeño, gordo y
subido en un burro sí. ibérico, Ujú. y el otro lleva un caballo, lleva armadura, Ese es el gran es un hombre, es un, Un gran caballo Sí, y un- ahora Sancho, y un pues nada galgo. más, mientras él tuviera lo necesario y lo elemental para vivir, él era feliz. Sí, sí, sí. No iba más allá, mientras que el pobre Quijote No, pero muere obsesionado. algo ¿no? recurrente en sus diálogos, porque más de la mitad del libro son los diálogos entre Sancho Panza y el Quijote, es precisamente este ciclo de que el Quijote se vuela y así, y Sancho Panza dice, bueno, pero ahorita vamos a comer fabada, ¿no? O sea, aterriza, ¿no? Es la practicidad y es la filosofía del campo, que también es una continua de la literatura española, Unamuno también, y hablando de burros, Platero y yo, o sea, y no sé, Marcelino Panivino, no sé, España tiene una fascinación con su mundo agrícola, pastoral, o sea, siempre está viendo un poco como hacia atrás, por lo menos en términos literarios, y esto se refleja mucho en esto, digo, las novelas romances de hecho ya habían pasado de moda, son un remanente del medioevo, al momento en el que él escribe esto, ¿no? Pero no solo es una sátira, es también un canto a un hombre que está dispuesto a darlo todo por sus ideales. Sí, sí, Y sí. luchar por lo que él cree que es justo. Sí, sí, sí. En un momento en el que los valores empiezan a tambalearse. Por eso el símbolo de atacar molinos, y ahora que tenemos un loco atacando los molinos eléctricos, digo, los generadores eléctricos, de luchar contra lo imposible, ¿no? De que tus sueños pueden alterar la realidad física y que si no pasa, de todos modos, en tu mente tú puedes hacer que sí pase. O sea, sí realmente es un símbolo. Pues es por eso, de hecho, para los norteamericanos, The Man of the Mancha, una ópera medio rock que surgió a principios de los 70s, es la referencia más clara que tienen ellos del Quijote. Y es eso, la escena clave obviamente es eso, luchando contra molinos de viento. Nosotros luchamos contra molinos de tiempo. Aquí. Bueno, pero como hoy son las efemérides de este viernes 9 de mayo, ¿sí? Les recuerdo que hoy es el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Aquí hay uno. No, a ver, se desconoce totalmente su origen, ¿no? O sea, más que nada este día es para concientizar en la sostenibilidad, en reducir Que todos debemos los de tener dos desperdicios. calcetines iguales. Porque es que sí, no. Lo que pasa es que es muy común que, por ejemplo, cuando salen los calcetines, pues uno se quedó atorado en la lavadora o en la secadora. Y la gente tiende a tirarlos, ¿no? Entonces, incluso este día, para cuidar al medio ambiente, y más ahorita que sabemos que, bueno, la industria textil no solamente trae problemas ambientales, sino también la esclavitud moderna del siglo XXI, es dar consejos y concientizar, bueno, guarda ese calcetín y 3 días después seguro aparece el segundo. Entonces, es concientizar, ¿no? Que podemos reciclar y reducir todo este tipo de contaminación y también esa conciencia social. Y que Bueno. podríamos usar calcetines disparejos. Hay dos razones ¿no? por Hay las gente que lo hace. Hay dos razones De por las hecho, da sí, igual. así se celebra el Día del Síndrome de Down, ¿no? Ah, Sí, Con sí, los sí, calcetines sí. diferentes. Sí, con la- Ah, lo voy a disparidad. implementar para seguir usando. La Porque tengo disparidad. este blanco y el otro también. Pero no sé de qué parte. Bueno, la razón por la que quedan huérfanos, porque así le decían o le siguen diciendo a los calcetines sin pareja, deberían ser solteros, ¿no? Pero bueno, la razón por la que quedan huérfanos no solo es porque se pierdan, también a veces se rompe uno y qué haces con el otro. Hacen falta... Sentí interés. pero mire, esa es una consecuencia de la... Pues sí, luego digo, mis hijos ya... Ya no digo, tienen edad para mi ser hijo, el títeres. más chico, no quiso participar en el especial del Día del Niño, que va a estar queriendo ser títeres, me parece. No, es que de veras, hace falta, miren, es una consecuencia de la industrialización. No es costo efectivo surcir calcetines, porque son más baratos de comprar. ¿Que de quién te cose un calcetín? Si alguien me cose calcetines por onda 5 pesos el par. Pero antes Hay como vendían No, hasta pero por ahí. como espérenme, quieren la una cara. cosa, ¿Tú una sí? cosa maravillosa. ¿Te puedo traer una bolsa? Espérame. Es que me dicen Pero, la cosa. pero mira fácil. qué maravilla. Cuando hay una tienda en el centro, en las calles de Madero, ¿sí? Que se llama Artículos Ingleses. Debe de vender 3 cosas al año y no sé ni cómo paguen la renta. Pero vende cosas muy exquisitas y vende los calcetines. El calcetín viene en una caja, trae su hilo
especial para surcirlo del color de los calcetines y trae un huevito de madera. Cuesta muchísimo cada par, pero es de una elegancia impresionante. Nomás le falta la Era lo- señora o la persona. Nada digo, más falta que difícil, tuviese nada más un es- dedal. Mira, yo. No, Un dedal, ¿no? No Ya tienen nadie que quedar tiene. perfectos. Tienen que quedar. Mientras veas bien. Ana, Porque- yo sé coser, tengo aguja e hilo. Pero este es el huevo. No, necesito el Uno tiempo. de ¿Quién madera, tiene te- tiempo de surcir calcetines? Vamos, espérame, Y la Álvaro, vista, ¿no? vamos a hacer, en lugar de esto, vamos a hacer un día de un club de No, Surcido. nomás enhebrar, nomás meter el hilo en la aguja son 3 minutos. De veras, no es por hacerme el interesante, pero ¿quién tiene? Entonces los acabas acumulado. Yo tengo una bolsa allí, y como no voy Bueno, a ver bueno, tanto, lo puedes llevar a reciclar. saludos a mi hermana Pati, te quiero mucho. Entonces ahí se me van juntando porque me rehúso a tirarlos, porque efectivamente hay pares. Eso es algo especial para tu hermana Pati. Pero bueno, algo que nadie sabe es que hoy es el día de Goku. Hoy se celebra el Goku. Bueno, los fans. ¿Por ¿Y qué tiene- Goku Sí, si sabe. no tiene Porque aquí? Es, Es porque es. Así se dice en japonés. Ajá. Ah, bueno, pues Y es el tiene día de una Goku. cosa- bueno. ¿Y quién es Goku? es un personaje del anime, hasta ahí llegó. Es el primer- Pero El personaje principal de Dragon Ball, que es una de las sagas de anime que ya caracterizan mucho a la generación de los millennials para acá, los que crecieron viendo televisión en los 90s, porque es cuando empieza la serie, pero que su mayor impacto fue en la década del 2000 al 2010, razón por la cual entre ellos y los Pokémon, pues ya hay toda una generación de otakus, que genéricamente se llaman así, que ya son una subcultura que a lo mejor ya no son una subcultura, en una de esas ya son el mainstream. Por favor, miren, hace mucho rato que no decimos que aquí ponemos luego el WhatsApp. Pónganle allí, ustedes conocen de todo esto, y si sí, ¿dónde andan? ¿Dónde está su fandom? Porque hay otra cosa. Para nosotros estas eran excentricidades, nosotros digo las generaciones de antes del 2000, pero para de los millennials para acá ya es una característica de la vida. O sea, tú estás en una tribu, lo sepas o no, quieras o no, y si no estás en la tribu de los que no aceptan a su tribu, pero los fandoms ya ocupa más de su tiempo, de su mente, no se diga de su presupuesto, que muchas otras cosas y causas, ¿eh? Es que lo que pasa es que ahora, desde hace mucho tiempo, ya desde hace 50, 60 años, ya nos catalogan como una tribu. Ujú. O sea, hay los millennials, los centennials, y por nuestra edad. Yo la primera vez que oí esto fue que eres un baby boomer. Ah, tú Y era sí. un término, sí, un No, tú sí, baby tú sí, boomer, tú yo sí. sí. pero es Generacionalmente sí. generacionalmente, y entonces cómo nos van catalogando, y luego por tribus. Como Entonces abusivos, es de hecho. algo Ah, no es cierto. que tienes que ser de esta parte. Pero bueno, bueno, pero Goku, nada más Goku- para terminar con Goku. no que nada más viene- sabías que era un anime. Ah. No, pero no me dejaron ni terminar. Me interrumpieron de golpe y porrazo. Pero la idea de que sea el 9 de mayo es porque la fecha suena igual en japonés. Entonces, Es como el día de Mario. es como el día de Mario, exactamente. Entonces es... Ah, bueno. Y también el día del 2 de mayo. Sí, ¿no? May 4th. Es simplemente por el sonido, que Pero es entonces lo Go, tienes- que es 5, Ujú. y Q, que es A lo que 9. te iba a decir, no, lo tienes que traducir. Entonces, Goku. Ah. 5 de mayo. ¿eh? 5 de mayo. Ok. Bueno, ahora brinquemos a 1502. En 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo, acompañado por Diego de Velázquez y Hernán Cortés, además de 150 marinos embarcados en 4 carabelas. Es que era ya una ruta normal, o sea, se había generado una ruta, vamos, venimos, vamos, Pero él era muy venimos, necio. traemos más marinos, ya hay fuertes, ya hay una serie de cosas. Era muy necio Cristóbal Colón, porque él en su cuarto viaje lo que quería era su misión, su tarea, era explorar áreas que no se habían explorado. ¿Para qué? Para irse hacia el oeste, por el Caribe, y encontrar ese pasaje que lo iba a llevar a la Oriente. India. Él insistía en llegar a Oriente. ¿Y seguía ganando dinero con eso? Pues lo que pasa es que en sus viajes anteriores él llegó a estar en la Española y fue un pésimo administrador. Administró muy mal, entonces se ganó muchos enemigos. Entonces diríamos que no le fue muy bien. Él sigue con esta idea, otra vez hace este último viaje, porque ya fue el último,
se encuentra con una cantidad de fenómenos naturales terroríficos, huracanes, le dicen que no viaje, que hay que esperar a que pase el huracán. Pues el necio sale en 4 barcos, se queda, creo que fue un año más o menos, en una isla enfrente de las costas de Honduras, después llega a Jamaica, en Jamaica es donde se queda un año, y bueno, finalmente regresa a la Española, y en la Española, pues su administración siempre caótica, deciden tomarlo prisionero, lo llevan encadenado a España. Sí, sale como un héroe a su sí, cuarto y entra viaje, como un regresa. villano, después, ahora sí que, bueno, Isabel la católica, y que ellos eran muy buenos amigos, ahí hay unas historias ahí medio Se dice, romanticonas, él empieza pues a sentirse muy afligido porque de plano se está muriendo y ella, bueno, logra que lo liberen y pues muere en España. Nunca más regresa al Nuevo Mundo. De hecho, pues, ya se comprobó, ¿no? Que está enterrado sus restos están en la Catedral de Sevilla. Pero bueno, fue un fracaso este cuarto y último viaje de Cristóbal Colón. El gran héroe, el gran personaje, pues así acabó. como todo Y en la pobreza. Es muy interesante en estas pláticas que tenemos y este recorrido por la historia, cómo los héroes a veces son villanos y viceversa, ¿no? Y un poco lo que hemos comentado en otros programas, la historia se tiene que escribir. En algún momento hay alguien que redacta la historia y la historia es para él. Como diríamos, el escribidor. El escribidor es el que redacta la historia de alguna manera. Es que me gusta el término del escribidor, es bien bonito. A ustedes no les tocó mucho. Aquí en la Ciudad de México había un lugar, Santo Domingo. los portales de Santo Domingo, en los cuales había los Falsificadores. los escribidores. Los escribidores iban y tú llegabas y decías, le quiero escribir una carta a mi novia, a mi padre, a alguien, porque mucha gente no sabía escribir. Y entonces es algo muy romántico y nosotros muchas veces bromeamos de que te lo escriban en Santo Domingo. Sí, eso Bueno, no te lo creo, ¿no? Pues Entonces, todavía en los 70s, y me estaba preguntando yo en qué momento cerró, pero no sé si tú te acuerdas, Carlos Estallín. Abajo de la casa de ustedes en Tasqueña, Coyoacán, había un escritorio público. Y pasabas por ahí, nomás oías las máquinas de escribir y veías gente ahí sentadita esperando. Y sí, pues decías, qué raro, pues. Pero bueno, estaba cerca de la Central del Sur y sobre todo de donde salían todavía autobuses al sur, a Oaxaca y todo esto, muy, muy cerca. Yo supongo que por eso tenía que ver. No sé en qué momento se acabó. Y luego la versión moderna, o bueno, ya no sé qué tan moderna de esto, son los cafés internet. Son como los herederos de esa tradición. Pero es que antes de eso, lo que es muy interesante es que los escritorios públicos se volvieron lugares de copias fotostáticas. Ah, también, sí. Hoy en día cualquiera toma una foto con su teléfono celular y tiene una impresora en su casa. En aquel entonces era impensable. Y entonces había... Pues no las habían inventado. Pero Bueno, había una... Mucho tiempo fue impensable Ajá. tener impresora en casa. La Desde tecnología. infancia Sí, era no. Un lujo. Por la tinta. No, pero O por la hubo una cinta. compañía que ya nadie se acuerda de ella, Xerox, que ¿Cómo no? inventó las copias. De ¿sí? hecho, el Xerox también inventó el mouse. el mouse. Nada más que la idea se le robó Steve Jobs para la Mac. Bueno, llegan Steve Jobs y también el de Microsoft, que en algún momento Bill fueron Gates. socios y amigos. Bueno, Sí. pero eso lo veremos en otro. ¿Nos queda cuánto, María? 2 Pasamos 2 minutos. Y pasamos que en 1846 el general estadounidense Zachary Taylor, que más tarde fue presidente de los Estados Unidos, derrota a las tropas mexicanas cerca de Matamoros en la desembocadura del Río Grande del Norte. Hoy Así frontera es. con Brownsville, Texas. Ujú. El héroe de la guerra contra México, así conocido. Y algo muy curioso, no se sabía físicamente cómo era, entonces había que crearle un físico para sus votantes. Y platican que, bueno, un escultor francés, Philippe Raviel, iba caminando rumbo a Monterrey con todo el yeso para hacer esta escultura, hacer un busto de Taylor, y se encontró a unos rancheros mexicanos que lo asaltaron. Entonces se llevaron el yeso y, bueno,
posteriormente encontraron la piedra local, hicieron todo para que fuera yeso y ya así construir su busto, ¿no? Eso es así como un dato curioso, ¿no? O ¿Qué sea, piojos camino a deben haber Monterrey, andado esos lo asaltantes asaltaron. para llevarse el Así yeso? es. Y bueno, fue presidente, llegó a ser presidente. Claro, como bien todo lo que dice. tengas, pues traigo yeso. Pero, Bueno. pero es que en aquel entonces vale. el yeso era valioso. ¿Verdad? El yeso como el talco se saca de las minas, es un proceso muy complejo. Bueno, Pues- pero ustedes, antes de hablar de talco, yeso y minas, vayan y prepárense un café y regresen porque tenemos cosas muy interesantes en este segundo bloque. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte, ¿sí? De este viernes maravilloso 9 de mayo. Mañana va a ser Día de las Sí, antes de que Madres. se olvide. Ya compraron todos sus Un regalos. saludo a todas las mamás y mamacitas de este planeta. En esta casa no se celebra. A las mamás de mis hijos, por supuesto. Y bueno, a todas las mamás, ¿no? Las mamás de mis hijos. Sí, no, Muchas no. mamás o muchos Pues, hijos. sonó que bueno, solo son dos, pero bueno. Pero bueno, pues Es sí, que no me van a perdonar si no lo hago. pues un día como hoy, pero en 1850, fallece Joseph Louis Gay-Lussac, químico y físico francés, quien basa su estudio en las composiciones químicas de ciertas sustancias como el agua, establece una de las leyes de los gases. La ley de los gases. Pero de lo más importante es que en las botellas, La gradación alcohólica. hablando de botellas y de, Ujú. sí, es muy importante porque si usted ve los grados de alcohol que tiene cualquier botella, es por ley que tiene que decir GL. qué nivel alcohólico. No, pero la de- GL. ¿Cuál es Si la ves, cantidad? por ejemplo, el ¿Y qué vodka. crees la GL? Gay Lussac. Sí, Perfecto. si ves Y el el vodka. otro es proof. Hay Proof. dos medidas. Cierto. Pueden ser o Gay Ajá. Lussac O o proof. proof. Y entonces, Pero el más común en México por mucho es el Gay El Gay Lussac. Lussac. ¿no? pero fíjense que antes había mucho, se hablaba de 100 proof, que era Ah. 50% de alcohol. Era Ok, muy alto. era muy alto. Entonces las medidas, 100 proof es la mitad, son los Gay Lussac. Más o menos un promedio. Pero cuéntanos mejor de los gases, Anita, en lugar Bueno, de las fiestas con las botellas, ¿sí? Gay Lussac, además de ver el porcentaje de alcohol, porque tiene un líquido, Ajá. también hizo la relación de la presión del gas con la temperatura. Y a esto Ujú. se llama la ley Gay Lussac de los gases. que De es hecho, perdón. importante. Adelante. Permíteme. No, un saludo a mi amigo David Lainus y a todos los maestros mezcaleros de este país. Pero la forma, incluso yo lo he visto artesanal, de checar la gradación, por ejemplo, las puntas del mezcal, que es lo primero que sale, que anda en el 50-52, es con una como cerbatana que usa el mismo principio de Gay Lussac, porque además hay quienes se van a la playa para hacerlo al nivel del Del mar. El mar. ¿Sí? Y lo afecta también la temperatura, no se hace al amanecer, por ejemplo. Entonces, yo estaba en ese proceso muy interesante en el que le ponen, y entonces al maestro le pone ahí, las puntas van en 52, lo que más se vende anda en 40, igual que el vodka, y ya los que luego les dan ahí espadines de batalla, pues andarán en los 30, 32, ¿no? Ese es el buen mezcal. Y está todo basado en En la ley de los gases. Y luego las De Gay Lussac. puntas y las colas. Las colas son cuando hacen un destilado, quedan la primer parte del destilado y la última de la producción. Eso lo que pasa es que tienen etanoles. Ujú. Ujú. Entonces no se deben de consumir. Las puntas y las colas, lo que pasa es muchas veces cuando te causan más dolor de cabeza porque están más cercanos a los Al etanol. alcoholes, al etanol, que no es un alcohol que se deba de beber. Aunque Bueno. los seres humanos Bebemos nos todo. bebemos de todo, ¿no? Sí, Hay- digo, habría que ver si hay que beber cualquier alcohol, ¿no? Digo, no es algo muy natural, ¿no? muy natural. Sobre todo No, los beber destilados. beber Los alcohol destilados no ya es son algo muy natural. elaborado. No.
No, pero mira, fermentados en la naturaleza pueden pasar, la cerveza sería un fermentado. Hay aves que de hecho, La primera cerveza se- data de Egipto. sí, sí, de Egipto. De hecho, ya lo habíamos comentado, tuvimos cerveza antes que pan. Y tienen los mismos elementos y usan levaduras y la acción de bacterias. Entonces, eso puede pasar en la naturaleza, pero los destilados, que es cuando ya a un fermentado lo hierves, lo evaporas, lo pasas por un serpentín para sacarle el alcohol a los bidestilados, que son el coñac, el whisky, el mezcal. Y pues no, eso ya es buscarle mucho, ¿no? O sea, Buscarle. como que muy Bueno, natural no y es. si ven ¿no? en los vodkas famosos, Stockholm, Naya. deben de tener, muchos de ellos tienen hasta 8 destilaciones. Ujú. Lo dicen las botellas. ¿Qué significa? Es un alcohol más puro. Sí. Mientras más puro es, sabe menos. Pero Sí. bueno, pues pasemos ahora. Bueno, vamos a una efeméride que yo desconocía totalmente esto. Los franceses Robert Schuman y Jean Monnet hacen pública su propuesta de integración europea, conocida como Declaración Schuman. Yo desconocía que desde 1950 Europa se quiere unir, porque ahora lo vemos como Pero- algo muy normal, ¿no? Sí, pero se quiere unir solo para la producción de carbón De y hecho, acero. es O el sea, me- esa era su Sí. lógica. Ah, Que la Es- producción de carbón y acero fuera como solo una. Sí, de hecho se llama Comunidad precisamente del Carbón y del Acero. Es una idea que de hecho apoyó Churchill cuando ya no era primer ministro, porque él entendía esto de que Europa, una lección de la Segunda Guerra Mundial es Inglaterra no puede sola, y la segunda es Europa tiene que unirse. ¿Sí? Y la tercera que dicen que nunca dijo públicamente, pero que sí decía muy en privado, era la reina no puede sola. Tenía la idea de que la monarquía estaba en peligro, o sea, lo visionario que era Churchill, ¿eh? Y luego cuando recibe el Premio Nobel de Literatura por sus memorias de la Segunda Guerra Mundial, él en su discurso dice esto no es a mí sino a todos los que hicieron esta historia. Sí, hablamos el otro día de las víctimas de la guerra, todos los que tomaron decisiones. Este mercado común del carbón y del acero entendía también que había que reunificar a Alemania, reintegrarla económicamente, no cometer el error de la Primera Guerra Mundial de aislarla. Decía, bueno, esta es una forma de resolver, porque los países integrantes originalmente son el Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Netherlands, los Países Bajos, se le agrega Francia, Alemania e Inglaterra, o sea, las economías más fuertes de Europa, el corazón de la Comunidad Europea y donde están pues todas sus capitales, Maastricht, la Corte de la Haya, todos estos están ahí. Ese es y es muy el factor de interesante unificación que, europea. que aunque no lo consideremos nosotros como uno de los países que se vea en México como un país el más importante, Bélgica es donde está el centro de la Comunidad Europea. Pues el presidente Lotanes es el ex primer ministro de los Países Bajos y sí, ahí está el corazón de Europa latiendo ahorita. O sea, Churchill se nos vuelve a morir del coraje si ve Sí, que, sí, porque que ya, Inglaterra y ya que se además salió que del Brexit, Inglaterra, ¿no? Bueno, que Inglaterra se haya salido. El Brexit Por es eso. algo muy... Lo juzgarán, ahora sí, que nos juzgará la historia. Bueno, Ujú. pues nos van a juzgar a toda la Ujú. raza humana por salvajes, por todas Ujú. las guerras, por todas las locuras, Ujú. y a los europeos por haberse unido en algún Ujú. momento, Y y ahora señores. por haberse desunido. No, y que Pero ahí bueno, es fue la... el voto de mucho de la tercera edad, ¿no? El Sí. que le dio el Sí. Brexit a Inglaterra. Porque Entonces, no, Y no ahí tenía, les va pero un- en algún día comentábamos, Carlos y yo, que era un bonito encabezado que había dicho, los viejos le quitaron la oportunidad a los jóvenes. Y así pasó. Sí, y así O pasó. si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. Un detalle muy curioso y alimentador de muchas teorías de conspiración. La casa reinante inglesa se llama hoy en día Casa de Windsor porque en la Primera Guerra Mundial le cambiaron el nombre porque originalmente son Hanover. Y vienen de los Países Bajos, y eso es la casa, Guillermo de Orange, fue el primer rey inglés de esa dinastía, invitado por los mismos ingleses que ya no sabían a quién poner. Y entonces, Churchill entendía muy bien esto, ¿eh? O sea, él realmente fue una persona muy visionaria en su momento, entendió muy bien sus tiempos y lo que venía. Él inventa el nombre de cortina de acero.
¿sí? Cuando se estaba formando, ¿no? Y luego la cortina de bambú para China y Vietnam. Entonces, muchas de las cosas que él veía y como él las entendía, aunque se le puede tachar de muchas cosas, él era muy conservador, pero tenía mucha razón en su forma de ver las cosas, ¿no? Y sí, efectivamente le daría un ataque ahorita Se si vuelve a viera morir. Inglaterra con el Brexit o, atacando antenas de 5G en la pandemia. ¿Qué pasó? La tierra de Newton, ¿no? Pero bueno. Pero antes de que Ujú. se termine nuestro tiempo, esta efeméride me causó algo cuando lo estábamos preparando el programa. Dijeron, ¿alguien sabe mucho de ella? No, poco sabemos. Pero nada más con leerla es interesante. En el 2016, un adolescente canadiense descubre en Belice una ciudad maya perdida al utilizar Google Maps y fotos satelitales de la Agencia Especial de Estados Unidos, NASA, y de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA. Eso quiere decir que muchas veces no sabemos nada. ¿Tú sabes ya algo de Ya sé algo de él, se adolescente? llama Porque William nos- Gaudury y tenía 15 años Ajá. cuando descubrió esta ciudad. Ujú. Y bueno, él sostiene que esta antigua civilización ubicó las poblaciones siguiendo las constelaciones y que en las penínsulas de Yucatán debe de existir una más antigua. Fíjate. Y bueno, y parece ser que las imágenes por satélite pues le dan la razón. Mira, Bueno, totalmente pues ojalá nativo haya el digital. Nace presupuesto. en el 2001 y en una edad en que mucha gente nomás está masturbando, él usó el internet para lo que se hizo y miren lo que Bueno, descubrió. pero Ujú. ahora tendremos que buscar en internet otras cosas para ver qué podemos hablar más de la historia. Más de la historia. Pero se acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Álvaro. Gracias, Anita. Gracias. Gracias, Pau. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Y recuerden, 10 El de lunes, mayo, el lunes. Día de la Madre. Ujú. Porque mañana es sábado. Mañana.